es edificante poder leer la palabra de Dios sabiendo que el cielo y la tierra pasarán, pero sus palabras no pasarán. Y con dicha seguridad, leamos hoy en San Lucas capítulo 12, versículo 51 a 53, y 12 del 49 a 50, y también en San Juan capítulo 19, versículo 29 y 30. ¿Pensáis que he venido para dar paz en la tierra? Os digo no, sino disensión, porque de aquí en adelante 5 en una familia estarán divididos, 3 contra 2 y 2 contra 3. Estará dividido el padre contra el hijo, y el hijo contra el padre, la madre contra la hija, y la hija contra la madre, la suegra contra su nuera, y la nuera contra su suegra. Fuego vine a echar en la tierra, ¿y qué quiero si ya se ha encendido? De un bautismo tengo que ser bautizado, y cómo me angustio hasta que se cumpla. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja, y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Consumado es. Hoy se habla mucho de quiero realizarme, y también quiero encontrarme a mí mismo, quiero ser yo mismo, etc. Y es que fuera de Cristo nuestra vida no solo no tiene sentido, sino que tampoco tiene metas definidas. Si tú quieres darle sentido a tu vida, ven a Cristo. Muchos viven en estrés porque el mismo estrés les sirve de tapadera de los muchos conflictos que batallan en sus almas. Se agotan, se cansan a fin de no dejar tiempo para pensar. Están huyendo constantemente de sí mismos. ¿Qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece, dijo el apóstol Santiago en el capítulo 4, versículo 4. Mirad, diría San Pablo, y aprovechad bien el tiempo, porque los días son malos. Efesios 5, del 15 al 16. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Primera de San Pedro 1, del 10 al 11. La plena satisfacción y seguridad de vida eterna no se encuentra en lo que tú haces, sino en lo que hizo el Señor a tu favor. Y cuando tú lo crees y lo aceptas, entonces es cuando logras descansar. Tontería tenemos en contradecir o llevar la contraria a Dios. Es como dar coces contra un clavo. Cuantos más golpes das, más daño te haces, no consiguiendo por dicho medio sino la reprensión y condena de Dios. Y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos y por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto, y resucitar después de 3 días. San Marcos 8:31. La fe y la confianza en Dios y en su palabra es lo que tú necesitas, pero tales cosas no se consiguen con una varita mágica, sino como dijera el apóstol San Pablo, la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Romanos 10:17. Cuando tú gastas tiempo, energías y dinero en lo que no sacia, no solo quedas frustrado, sino que también estás en abierta rebeldía y contradicción a los planes de Dios. La salvación no consiste en el trabajo de hacer, sino en la humildad de obedecer. El poeta Pedro Castro escribió: «Ved al divino Salvador en la cruz, morir en vez del pecador, en la cruz, gimiendo triste clama así, Eloi lama sabactani,
Oh, ved cuál agonía allí, en la cruz, en la cruz. La batalla peleó en la cruz, en la cruz. Victoria plena consiguió en la cruz, en la cruz. Del hondo abismo acerca ya, Él dice consumado está, y al Padre Dios su vida da en la cruz, en la cruz. La triste historia cantaré de la cruz, de la cruz. Tan solo me gloriaré en la cruz, en la cruz. Perdón y paz poseo yo, cuando por mí la vida dio, allí donde Cristo padeció, en la cruz, en la cruz. Consumado es, fue la sexta palabra que Cristo pronunciara en la cruz, y por lo que se desprende de los evangelistas, la pronunció a gran voz, dando a entender que era una expresión de triunfo y no de derrota. Jesús no fue muerto por el hombre, sino que Él dio su vida por el hombre. Hay una vasta diferencia, porque si a Él lo mataron, entonces solo fue una víctima de las circunstancias, pero si Él puso su vida, esto quiere decir, entre otras cosas, que Él fue el vencedor. De ahí su grito de victoria, consumado es. Cristo había dicho de antemano, nadie me la quita, la vida, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. San Juan 10:18. La vida del Señor, que yo sepa, ha sido la única vida formada y completa. Cuando murió, acabó a la perfección todo lo que tenía que hacer, a pesar de que muriera a los 33 años más o menos. Muchos milagros pudiera haber hecho de haber vivido más años. Muchas lecciones pudiera haber enseñado. Muchas palabras de sabiduría pudieron haber salido de su boca, de haber sobrevivido. Pero con todo, la Biblia nos dice, hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales, si se escribieran una por una, pienso que ni aun en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. San Juan, capítulo 21, versículo 25. Su vida, aunque corta, fue completa y perfecta, pudiéndonos dar todo lo que nosotros necesitábamos para la salvación. En toda la historia, Él fue el único que vivió una vida absolutamente completa, no dejando ningún cabo suelto, no se dejó nada por hacer, el único que no almacenó ni rencor ni odio, el único que con toda propiedad pudo decir a su Padre y a nosotros, consumado es. ¿Qué significa esta palabra, consumado es? Significa, entre otras cosas, que todo lo que el Padre le encomendó a favor de nuestra salvación, lo cumplió. Esta palabra no solo nos habla de lo completo, de lo terminado, sino que implica también que la obra había sido a la perfección. Son muchas las personas que a pesar de sus buenas intenciones, empiezan algo que después no pueden terminar. Pero este no fue el caso de Cristo. Jesús dijo una vez, ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que le vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este comenzó a edificar y no pudo acabar. San Lucas 14, 28 al 30. No le sucedió tal cosa a Cristo. Él completó, consumó la tarea encomendada por su Padre a nuestro favor. Gloria a Dios. Fue por eso que dijo, consumado es. Cuando el gran artista Rafael murió, su gran pintura de la Transfiguración quedó medio terminada. En la procesión fúnebre, en el día de su entierro, por las curvilíneas calles de Roma, 2 hombres iban delante del ataúd llevando el lienzo parcialmente terminado. Fue una manera silenciosa de decir a todos que, igual que el cuadro, su vida había sido cortada cuando le quedaba mucho por hacer. Beethoven también murió dejando una composición a medio terminar, porque la vida del artista fue talada. Dicha partitura se le conoce como sinfonía inconclusa. También nosotros
Tenemos proyectos y tareas que, quién sabe si las podremos terminar. Por tu bien eterno, amado oyente, no dejes la salvación para otro momento, no sea que quede como proyecto sin concluir. No digas como aquellos atenienses que, hablando con San Pablo, le dijeron: ya te oiremos acerca de esto otra vez. Hechos 17:32. En lenguaje figurado dijo Dios: Efraín fue torta no volteada, Oseas 7:8. O sea, que fue una torta medio hecha. La mayoría de nuestras vidas, por muchos años que vivamos, son vidas sin terminar. Dejamos muchas cosas a medio. No fue así la vida de Jesús. Él pudo decir con toda satisfacción, dando una gran voz: consumado es. Esta sexta palabra contiene verdades maravillosas para todos nosotros, y a la vez nos dan seguridad de tantas y tantas profecías ya cumplidas. Al principio de la historia humana encontramos como Dios habló a Adán y a Eva en el Edén para darles una promesa. Yahvé Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás, y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te dirá en la cabeza, y tú le dirás en el calcañar. Génesis 3:14-15. Se le dijo esto a la mujer y a Satanás, aun cuando Satanás parecía en ese momento el vencedor. La profecía dicha en ese momento tuvo su cumplimiento milenios después en la cruz con Cristo, el cual era de la simiente de la mujer, destruyendo por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Hebreos 2:14. Hiriendo de esta manera mortalmente a la serpiente. Con todo lo dicho hasta ahora, hemos podido ver y seguiremos viendo cómo las profecías tuvieron su cumplimiento en la persona del Señor Jesucristo. Profecías numerosas, variadas y hasta detalladas. Al consumarse en Cristo, tal comprobación trae a nuestra alma consuelo y paz. En el Salmo 22 se profetizó que Jesús diría: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? También que los que le vieran le escarnecerían, estirarían la boca, menearían la cabeza, diciendo: se encomendó a Yahvé, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Más adelante nos dice: horadaron mis manos y mis pies, como un tiesto se secó mi vigor, y mi lengua se pegó a mi paladar. Repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Profecías que tuvieron en ese día su cumplimiento. Así que no es de extrañar que Cristo con regocijo exclamara: consumado es. Luego, en otro salmo, encontramos la profecía: Él guarda todos mis huesos, y ni uno de ellos será quebrantado. Salmo 34:20. Y por el profeta Isaías se nos anticipó que sería despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Poco después nos sigue diciendo: mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados, salvados. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Profecías todas ellas anunciadas en el capítulo 53 de Isaías. Acordémonos, por ejemplo, de las profecías que pronosticaban que tendría que ser traicionado y vendido. En San Mateo 27:9 y 10 se nos dice: así se cumplió lo dicho por el profeta, cuando dijo: y tomaron las 30 monedas de plata, precio del apreciado, según precio puesto por los hijos de Israel. Y los sacerdotes las dieron para el campo del alfarero, como ordenó el Señor. También estaba profetizado que me pusieron además hiel por comida, y en mi sed me dieron a beber vinagre. Salmo 69:21, etcétera, etcétera. Todo lo cual tuvo cabal cumplimiento. Así que Cristo con alivio pudo decir: consumado es. Adrede, he querido hacer hincapié en todas estas profecías por dos razones. Primera, para mostrar a nuestros oyentes que Cristo las consumó, las cumplió todas. Y segunda, para hacer ver a todos que la Biblia
no es un libro que ha sido escrito por el capricho de unos cuantos hombres, sino que ha sido inspirada por Dios de tapa a tapa, y por lo tanto es palabra de Dios. Haciendo resumen de todo lo dicho, podemos notar que cuando Cristo dijo consumado es, nos estaba diciendo que, primero, todas las profecías dichas sobre y desde su alumbramiento hasta su muerte, las cumplió. Y segundo, que la obra encomendada por su Padre a favor de nuestra salvación, la terminó. Pues cuando Dios hace algo, no solo lo hace bien, sino que lo termina. Creo que todos nosotros estemos de acuerdo con esta afirmación. Así que cuando Dios creó todo el universo, pudo decir y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Génesis 1:31. De la misma manera, cuando Cristo terminó su obra de redención, con satisfacción pudo decir consumado es. Lo cual predijo el profeta cuando dijo, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Isaías 53:11. Amado oyente, no olvides y ten siempre presente que la obra de nuestra expiación la empezó y la terminó Cristo. Es un gran pecado de ignorancia querer nosotros continuar o completar con obras, rezos, luces, reencarnaciones, religiones, misas o sacrificios incruentos lo que ya Cristo dio por terminado, pues Él dijo, consumado es. Permíteme que te diga, amado oyente, que Cristo murió una sola vez y para siempre, y es imposible matarlo de nuevo, aunque sea de forma incruenta, o sea, sin sangre. Concédeme unos minutos para que pueda mostrarte lo que dicen las Sagradas Escrituras al respecto. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados, y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino con su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, o sea, al cielo, habiendo obtenido eterna redención. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. El amado oyente puede leer estas verdades en Hebreos 7, 26, 27, 9, 12 y 26 a 28 y 10, 10 a 14. Dichos textos dejan claro y por 7 veces que Cristo murió una vez y para siempre, y por lo tanto no necesita morir más ni cruenta ni incruentamente. En el Antiguo Testamento tenemos un ejemplo de lo dicho. Cuando Moisés como líder guiaba a los israelitas por el desierto, en 2 ocasiones les dio a beber agua de la roca que les seguía, y la roca era Cristo, según interpreta San Pablo en el pasaje de 1 Corintios 10:4. La primera vez que bebieron, Dios dijo a Moisés, «He aquí que yo estaré delante de ti, sobre la peña de Horeb, y golpearás la peña, y saldrán de ella aguas». Éxodo 17:6. Y la segunda vez que volvieron a pedir agua,
Dios dijo a Moisés: toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos. Números 28 al 11. ¿Por qué la primera vez tenían que golpear a la peña y a la segunda solo tenían que hablarle? Porque, como dice San Pablo, la peña era una figura de Cristo, y a Cristo solo se le puede golpear una vez, lo cual sucedió en la cruz, y ahora espera que le hablemos, que le pidamos en oración el ser saciados de su agua de vida, de salvación, y no que lo crucifiquemos de nuevo, aunque sea de forma incruenta, porque lo que Dios empieza lo termina. No necesita de nuestros remiendos, los cuales ensucian y estropean la salvación. Si el amado oyente quiere ser salvo, solo necesita beber de la peña, sin la osadía de volverla a herir. Pero si te obstinas en querer herirla, aunque sea de una forma incruenta, te puede suceder como a Aarón y a Moisés, los cuales, por desobedientes, no pudieron entrar a la tierra prometida. Números 20, versículo 12. Me imagino que este no es el final que tú quieres, ¿verdad? Entonces te recomiendo que confíes que la salvación ya ha sido ganada y terminada por Cristo. Bien claro lo dijo en la cruz: consumado es. Es decir, ya todo está hecho. Espero por tu bien, amado oyente, de que procures ser obediente a la palabra de Dios, pues Él nos dice: ¿se complace Yahvé tanto en los holocaustos y víctimas, o sacrificios incruentos, como en que se obedezca a la palabra de Dios? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, cultos o misas, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Primera de Samuel 15:22. Son muchas las personas que nos preguntan: ¿qué debo hacer para ser salvo? Consulta que ha sido hecha desde tiempos remotos. Semejante pregunta ya se le hicieron a San Pablo y a Silas, un carcelero romano. Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Hechos 16, 30, 31. Querido amigo, no añadas a la obra perfecta de Cristo ni obras ni sacrificios, etc. Porque si lo haces, con tu actitud le estás diciendo al Señor: tú hiciste parte de la obra, pero yo la estoy terminando. Sin quererlo, tú le estás llamando mentiroso cuando Él dice: consumado es, lo cual es un grave pecado. Dios quiera que retumbe en el fondo de tu alma, de tu corazón y de tu conciencia el grito de victoria de Cristo cuando dijo: consumado es. Voy a terminar con oración. Si quieres, puedes hacerla conmigo. Padre eterno, te pido que me perdones por las veces que he tratado de hacer yo la obra o de terminar lo que ya tu Santo Hijo terminó y consumó en el Calvario por mí. Tú sabes, Señor, que lo hice por ignorar que ya estaba hecha y terminada la obra por tu amado Hijo. Pero ahora que lo sé, te pido perdón. También te pido me ayudes para que desde ahora en adelante me des fuerzas y humildad para reconocer que la muerte de Cristo fue suficiente para mi salvación. En el nombre de tu amado Hijo. Amén.